obtener certificado de estudios de secundaria? El Colegio Sanet tiene la solución. Culmina tus estudios en tan solo 2 años. Clases de reforzamiento en vivo. Acceso a nuestra plataforma virtual donde encontrarás clases de todos los cursos. También te brindaremos el horario de nuestros docentes, quienes estarán atentos para poder resolver todas sus inquietudes. Puedes estudiar de cualquier parte del Perú. Para mayores informes, escriben. ¿Quieres obtener tu certificado de estudios de secundaria? El Colegio Sanet tiene la solución. Culmina tus estudios en tan solo 2 años. Clases de reforzamiento en vivo. Acceso a nuestra plataforma virtual donde encontrarás clases de todos los cursos. También te brindaremos el horario de nuestros docentes, quienes estarán atentos para poder resolver todas tus inquietudes. Puedes estudiar del Perú. Para mayores informes, escriben. Buenas tardes. Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a esperar un minuto más mientras los demás compañeros se conectan, ¿sí? Profesora, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman si logran ver mi pantalla, por favor? Y el audio también, por favor, para poder continuar. Logran visualizarlo, ¿verdad? Chicos, Hola, buenas ¿están ahí? tardes. Profe. ¿Me confirman, por favor, si logran visualizar mi pantalla, Sí, por favor? Ya que a mí me parece que hay algunas deficiencias con la red. Sí, ¿verdad? Muy bien, chicos. Bueno, vamos a iniciar. Me presento, soy la profesora Yulita y con mi persona vamos a
desarrollar el área de comunicación. Buenas tardes. ¿Sí? Hay que tener claro, sí, algunas normas que vamos a tener durante la clase, que es, van a activar el audio o el micro solamente si es necesario, ¿sí? O si desean participar. La asistencia de cada uno de ustedes va a ser registrado de acuerdo a la participación de ustedes, ¿sí? ¿Qué quiere decir ello? De que yo en las sesiones voy a ir llamando, ¿sí? A diferente de ustedes, que aquí me aparecen sus nombres, ¿sí? Voy a ir llamando y el alumno que responda, registro su asistencia. Hay alumnos que se van a conectar y que muchas veces lo que sucede es que no responden, no activan el micro o no escriben ni siquiera en el chat. Entonces, para mí esos alumnos no estuvieron presentes. Recuerden que si tienen inconvenientes que quizás yo también vaya a tener en algún momento, me lo hagan saber a través del chat, ¿ya? Que hay un chat acá. Sí, lo mismo para estudiantes que quizás se conecten desde su trabajo y solamente logren escuchar y no puedan responder en quizás algún momento, ¿no? Pero esto no quiere decir que en ningún momento lo vayan a hacer. Si tienen la oportunidad de poder quizás responder, lo hacen, chicos. Y si no conocen lo que yo les estoy preguntando, igual me lo pueden mencionar y decir. A su lugar donde quedaste dolido, ¿no? Ya, A ya te ver, avisé. Fulgencia, por favor, apagamos el micro. Muchas gracias. Ya. Entonces, recuerden, ahora para activar el micro, ¿sí? Tienen aquí la opción de levantar la mano, lo pueden desarrollar activando esa opción para yo darles la autorización a que activen el micro en orden, ¿sí? Y no haya ese desorden en que todos activen al mismo tiempo y a nadie se le entienda. Y chicos, ¿quedamos en ello? Sí, profe. Ya, muy bien. Sí, profesora. A ver, Jessica, apagamos el micro, por favor. Ya, muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, sin más que decirles, empezamos con la sesión del día de hoy, teniendo en cuenta que es nuestra primera clase y nuestro curso, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le denomina? ¿Cómo se le conoce a nuestro curso, chicos? Comunicación. Comunicación, Muy profesora. bien. Estamos en el curso de comunicación. Por ende, nosotros debemos de conocer. Exacto, comunicación. Por ende, nosotros debemos de conocer la definición básica, ¿sí? O la definición de qué es comunicación. Ustedes, a ver, ¿qué entienden por la palabra comunicación? Activamos la manito, por favor. Profe, la comunicación se trata de comunicarnos entre nosotros, dialogar. Ya, dialogar. Jessica nos dice que es dialogar. A ver, Betsy. Buenas tardes. La comunicación es un proceso social de transmisión de una determinada información utilizada por un sistema de signos convencionales. Ya, es un proceso. Ya, muy bien. ¿Quién más tiene alguna otra idea? ¿O algo que agregar? ¿Ningunos? Muy bien. A ver, Jessica, apagamos el micro, por favor, para que no haya interferencia. Muy bien. Lo que nos dicen sus compañeras es claro, ¿ya? Nosotros vamos a conocer la comunicación
como un proceso, ¿no? En el cual vamos a transmitir cierto tipo de información, pero ese tipo de información no quiere decir que vaya a ser una información en específico, ¿no? Sino diferentes tipos de información, no es algo en específico. Ya tradicionalmente, ¿qué nos dice acá? Que se le va a conocer como un intercambio de pensamientos, sentimientos o cualquier otro tipo de información que se va a llegar a manifestar mediante qué? Mediante el habla, mediante la escritura o cualquier otro tipo de señal. Sí, recuerden que nosotros nos vamos a comunicar también no solamente con el habla y con la escritura. Muchas veces nos vamos a lograr comunicar a través de los gestos, a través de los colores, y eso lo vamos a ver de aquí en adelante. Entonces, recuerden, cuando hablamos de la comunicación, vamos a decir que es un proceso, ¿no? En el cual nos permite transmitir cualquier tipo de información de una persona a otra, ¿ya? No solamente un solo tipo. Entonces, ¿de qué forma lo podemos transmitir? Lo podemos transmitir a través de la escritura, a través del habla o algún otro tipo de señal. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, profesora. Sí, profesora. Muy bien. Ahora, vamos a ver ciertas características de la comunicación, ¿sí? ¿Está bien? Me llega. Muy bien. A ver, entonces vamos a conocer ciertas características referente a la comunicación. Una de ellas es que es espontánea. ¿Por qué creen que diremos que la comunicación es espontánea? ¿Por qué será, chicos? ¿Tienen alguna idea? A ver, Jessica, activaste tu audio. No, profesora, no, ni idea tengo. ¿Nadie? ¿Por qué creen que diremos que la comunicación es espontánea? ¿O qué significa la palabra espontaneidad? ¿Mm? Luis, Luis Enrique, Luis Enrique, Isaí Aguanari,
Yesenia. Recuerden que yo ando llamando para verificar también si se encuentran o no en clases, chicos, ¿eh? Así como Jessica puede decir que no conocen o que no entienden la palabra, o como Luis Enrique también, que lo ha manifestado a través del chat. Betsy. Bueno, me parece que no está ninguno de los estudiantes que acabo de llamar. Muy bien, a ver, nosotros vamos a decir que la comunicación va a ser espontánea. ¿Por qué? Porque sucede en el momento. No es algo que yo vaya a planificar o vaya a descifrar. Por eso decimos que la comunicación es espontánea. Ya, por ejemplo, tú golpeaste, o mejor dicho, ¿no? Tú te encuentras con una amiga, no sé, estás por la calle, saliste con tu familia y de repente te encuentras con una amiga y empiezas a conversar. Tú, esa conversación, ese diálogo, ¿lo tuviste planificado? ¿Lo habías planificado el encontrarte con tu amiga? Chicos, en ese ejemplo. No, profesora, por casualidad, sí. No, ¿cierto? No, No. Entonces, la no. conversación que tú vayas a tener en ese momento, ¿qué se va a hacer? Va a suceder en el momento de manera espontánea, porque ha sido algo no planificado, ¿sí? A eso se refiere, ¿ya? Ahora, también decimos que la comunicación verbal va a utilizar modismos y dichos. Cuando hablamos de modismos, a ver, Betsy, cuando te llamé y te consulté, no pudiste hablar y ahorita sí logro escuchar. A ver, apagamos el micro, por favor. Sí hablé, pero creo que no me escucharon. Sí, no se te escuchó, pero ahorita sí recién te escucho. Apagamos el micro, por favor. Gracias. A ver, ahora decimos también que va a utilizar modismos y dichos. ¿A qué me refiero con modismos y dichos? Hace referencia Dice que utiliza decismos y dichos. Vamos a decir que utiliza modismos y dichos. ¿Por qué? Pero eso va a ser propio del idioma, ya propio del idioma que el hablante lo maneje, ¿no? Cada lengua o cada idioma tiene su propia terminología o su propia interpretación, ¿ya? En diferentes contextos. Ahora, cuando nosotros nos vamos a comunicar, va a haber una acción corporal. ¿A qué se refiere? A los movimientos que nosotros hagamos, ¿sí? Al momento de comunicarnos. Y utiliza nuevos significados. Eso también hace referencia, va de la mano con los modismos y dichos. ¿Por qué? Porque va a tener nuevos significados referente, ¿sí? Referente a que nosotros no siempre vamos a manifestar una frase o una palabra en un mismo contexto, sino lo vamos a dar a conocer en diferentes contextos, ¿no? Y esa misma palabra va a tener diferentes significados, ¿ya? ¿Me dejo entender, chicos, hasta ahí? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Muy bien. Entonces, ya, muy bien. Entonces, recuerden, ¿cuántas características tiene la comunicación? Que al final les voy a consultar. Tenemos 4 caracteres. Es espontánea porque no es planificado, sucede en el momento. Utiliza modismos y dichos, que es propio del idioma que nosotros vayamos a manejar. Sí, hay una acción corporal al momento de comunicarnos y utiliza nuevos significados. ¿Ya? Va a utilizar nuevos significados. Muy bien.
Siguiente. Vamos a conocer lo que es el propósito de la comunicación. Cuando nosotros vamos a dialogar o comunicarnos con una persona, vamos a cumplir con ciertos propósitos, ¿ya? ¿Qué quiere decir finalidades? ¿Ya? Cuando nosotros vamos a dialogar o conversar, vamos a comunicarnos con un propósito, con una finalidad. No es que de que yo me comunico sin tener alguna finalidad, no es así, sino que vamos a tener un objetivo. El primero de ellos, nuestro propósito al momento de comunicarnos debe de ser el de informar. Porque cuando yo voy a conversar con alguien, voy a dar un cierto tipo de información. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de informar. ¿Informar qué cosa? Lo que yo quiero dar a conocer, ¿no? Ya puede ser un chisme, no sé, algo que pasó en mi barrio, mi sentimiento o algún otro tipo de información, ¿ya? El siguiente es el de entretener. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando me vaya a comunicar, mi finalidad debe de ser entretener. ¿Qué quiere decir? Ah, ya, entonces tengo que hacer chistes siempre. No, sino que yo al momento de comunicarme, mi información debe de ser nueva y llamativa. ¿Para qué? Para que así entretenga a la otra persona. Porque si no es nueva, la otra persona le va a entretener, le va a llamar la atención. Chicos, Profesora, se corta corta el internet. a ver, la pregunta era, si es que yo voy a dar a conocer una información que ya la otra persona conoce, esa información que yo vaya a dar a conocer, ¿será entretenida? ¿Llamará la atención de la otra persona? Sí, profesora. Sí, por ejemplo, Jessica, yo te comento algo que quizás tú ya conoces, te conoces más de lo que yo te estoy contando. Para ti, ¿va a ser llamativa esa información? No, profesora. No va a ser. No, profesora, no. No va a ser, no te va a entretener. Es más, vas a perder el interés en escucharme. ¿Por qué? Porque tú Porque ya lo sabe, profe. exacto, porque tú ya conoces este tema. Entonces, la finalidad de cuando yo me comunique con alguien es de que la entretenga y persuada su atención. Entonces, yo para persuadir y entretener, primero lo que debo de hacer, ¿qué cosa es? Manifestar una información nueva, ¿ya? Si yo manifiesto una información nueva, voy a lograr que esa persona me preste atención. Y por último, ¿qué es actuar? Actuar es el momento de cuando yo me comunique. Si yo cuento una tragedia, ¿lo contaré riéndome? No, profesora. No. No va a ser riéndome, ¿cierto? Voy a darlo a conocer, por ejemplo, con un rostro desencajado, muchas veces llorando. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy actuando para que la otra persona me logre entender mucho mejor también la información que yo le estoy brindando. Si yo me pongo a llorar, ¿sí? La otra persona que va a interpretar, le voy a contar una triste historia, ¿cierto? O una información triste. ¿Sí, chicos? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, el propósito de cuando yo me comunique con alguien tiene 4 propósitos. El de informar, el de entretener, el de persuadir y el de... ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, profesora.
Debe de cumplir con estas 4 características para que mi comunicación o el diálogo que yo vaya a tener con la otra persona sea, ¿qué cosa? Sea una comunicación eficaz, ¿ya? Sea eficaz, ¿ya? Muy Muy bien, ahora vamos a conocer los diferentes tipos de comunicación, ¿sí? Que van a contar con estas 4 características, ¿ya? El primero de todos es por el código. El primer tipo de comunicación es por el código, ¿ya? Que vamos a tener la comunicación lingüística o también llamada la comunicación verbal. Estos 2 nombres se manejan y es lo mismo, creo que puede bastante claro esto. A ver, apagamos los micros, por favor, Yanina, Eva, ¿ya? ¿Quién más está con el micro prendido? Ya, muy bien. Sí, para que no haya esa pequeña interferencia. A ver, les decía, tenemos los diferentes tipos de comunicación. La primera de ellas es la comunicación lingüística o también llamada la comunicación verbal. Esos 2 nombres se manejan, ¿ya chicos? Ambos se están manejando. No quiere decir que lingüística es otro tipo de comunicación y comunicación verbal es otro tipo. No, es lo mismo, ¿ya? Entonces, cuando yo les diga, deme un ejemplo de comunicación verbal, entonces es como si les estaría pidiendo de comunicación lingüística, ¿ya? No se confunden, ¿ya chicos? Entonces, cuando hablamos de comunicación lingüística o de comunicación verbal, es cuando nosotros vamos a dar a conocer o vamos a comunicarnos de manera oral o de forma escrita, en el cual vamos a emplear un idioma, es obviamente, ¿cierto? Cuando yo empleo un idioma, me voy a comunicar de 2 formas, de manera oral o de manera escrita. Esa es la comunicación lingüística o también llamada la comunicación verbal. Por ejemplo, cuando yo tengo una conversación telefónica, ¿qué hago uso? ¿De la oral o de la escrita? Oral. Oral, profesora. ¿Mm? Oral, profesor. O oral, ¿cierto? Que para yo comunicarme de manera oral, me estoy comunicando por medio de un idioma, Información. ¿ya? Por medio de un idioma, ¿ya? La comunicación entre el autor de un libro y su lector, ¿de qué forma se están comunicando? Escrita, profesora. Escrita, profesora. De forma escrita, ¿ya? Cuando yo me comunico entre el autor de un libro y el lector, o sea, yo que lo estoy leyendo, estoy manifestándolo, estoy comunicándome de forma escrita, porque el autor no me está leyendo la obra, sino yo ya lo estoy leyendo de lo que él ha escrito. Entonces ahí también está empleando un idioma, ¿cierto? ¿Ya? Está empleando un idioma. ¿Y chicos? Entonces, esa es la comunicación lingüística o llamada la comunicación verbal. Cuando yo me comunico de forma oral o de forma escrita. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesor, está todo bien. No, misita. Muy bien. ¿Ya? Está bien, profesora. Muy bien. Ahora, el otro tipo de comunicación es lo contrario a la comunicación lingüística. ¿Qué es? ¿Qué observan en la imagen, por ejemplo?
Mediante gestos, profesora. Exacto. Aquí yo ya no voy a hacer uso de qué, de la escritura ni de la oralidad. Ya, si no, voy a comunicarme a través de gestos, a través de señales, de colores, ¿cierto? Por ejemplo, el semáforo. Cuando yo voy a cruzar una calle, necesito que un policía todavía me diga, hey, por si acaso, señorita, está color rojo y te tienes que cruzar. ¿Te dirá siempre vas a encontrar a un policía? No, profesora. No, profesora. No, Miss. No, ¿cierto? No todavía. Entonces, ¿qué es lo que yo observo? Las señales. Los colores. los colores, ¿ya? Los colores del Yo semáforo, observo profesor. los colores, ¿cierto? Para poder cruzar. Entonces, ¿ahí hay conversación o no hay conversación? Sí hay un diálogo, ¿ya? Muy bien, entonces, comunicación lingüística, cuando yo empleo la oralidad y la escritura. Comunicación no lingüística, cuando empleo gestos o colores, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. El otro tipo de comunicación es la comunicación intrapersonal. Por ejemplo, en la imagen, ¿qué observan en la imagen? ¿Qué están observando? En la imagen, ¿no? ¿Está hablando consigo mismo? Que está hablando consigo. ¿Consigo misma, profesora? Exacto, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir la comunicación intrapersonal? Es cuando yo voy a tener una conversación, ¿sí? Conmigo misma. Ese tipo de comunicación la voy a presentar o se va a ver visualizada a modo de reflexión, de análisis personal, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Muchas veces nosotros, por ejemplo, nos sucede algo y ¿qué sucede? Muchas veces pensamos o decimos, ay, pensé en voz alta. ¿Por qué? Porque estoy teniendo una conversación conmigo misma, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no? Me pasó, no sé, una desgracia o quizás tomé una mala decisión y digo, ah, ¿por qué tomé esa decisión o por qué me sucede a mí? Estoy dialogando con una persona, no comparto y no converso con otra. Esa es la comunicación intrapersonal. ¿Ya? Los monólogos, por ejemplo, ¿ya? Y lo contrario a ellos, cuando yo ya voy a poder compartir mi pensamiento o mi forma de ver las cosas. Ahí sí va a haber muchas más personas. Se le va a denominar la comunicación interpersonal. Cuando yo voy a tener un diálogo entre dos o más personas, donde va a existir un emisor y un receptor. Por ejemplo, el diálogo en la calle o la lectura de un periódico. ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Muy bien. Sí, Miss. El otro tipo de comunicación vamos a verlo según el espacio, que es la comunicación directa. ¿Me están escuchando, chicos? No se escucha, Miss. Se había parado un rato, Miss, pero ya volvió. Sí. Ay, sí, justo me pareció que se perdió la conexión. Ya, muy bien, les decía. Cuando yo voy a hablar de comunicación directa o de comunicación próxima, es
Cuando hago referencia a cuando comparto un mismo ambiente, un mismo lugar, cuando yo y la otra persona con la cual yo estoy conversando estemos en un mismo espacio. Si yo con esa persona estoy en un mismo espacio, voy a denominarle comunicación directa, ¿ya? Por ejemplo, una clase de literatura o la clase de comunicación, por ejemplo, que nosotros tengamos. Si nosotros estuviésemos en el colegio, todos nosotros, ¿qué tipo de comunicación sería? Directa. Directa, Miss. Directa, porque todos Directa, nosotros, ¿dónde nos encontramos? En el aula. O la En aula. el aula. Todos nosotros estamos en el aula, pero si nosotros no compartimos el mismo ambiente, el mismo lugar, ¿cómo se le denominará? Lo contrario a directa. Comunicación a distancia. Indirecta o lo que llamamos comunicación a distancia. Por ejemplo, la institución, ¿cómo lo promociona? La educación a Directa, Miss. Sí, a distancia. una educación a distancia. Ustedes reciben una educación a distancia. ¿Cierto? A distancia. ¿Por qué? Porque nos podemos comunicar con muchos de ustedes sin necesidad de compartir un mismo ambiente. Ustedes están desde su casa, muchos desde su trabajo, muchos están en Lima, en Piura, en Arequipa, son de diferentes lugares en los cuales ustedes se pueden contactar y recibir una educación. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Ese tipo de comunicación se le denomina comunicación a distancia A distancia. o comunicación indirecta, cuando no compartimos un mismo ambiente. Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta? Una misita. No, Miss. ¿Ninguna? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, luego tenemos la comunicación unidireccional. Cuando hablamos de la comunicación unidireccional es cuando voy a hacer referencia, ¿sí? Voy a hacer referencia a cuando el emisor es quien va a enviar el mensaje al receptor. Sí, va a ser una sola persona, pero este receptor o la persona quien lo recepciona no va a poder contestar, mejor dicho, el emisor, quien ya envió el mensaje, no va a poder responder, sí, es pasivo. Quiere decir, por ejemplo, la lectura de un periódico. Cuando yo leo un periódico, hay muchas personas que lo escriben, ¿cierto? Pero si yo estoy en contra de una idea referente a ese artículo al cual está promocionado en el periódico, si yo no estoy de acuerdo, ¿podré refutarle a la persona que lo ha escrito? No, Miss. No, profesora. Exacto, yo voy a desarrollarlo, porque esa persona no va a tener acceso o a cuántas de comunicación unidireccional o la contemplación de un programa de televisión, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando yo veo un programa de televisión, refutarle a que está de que transmitiendo no estoy de acuerdo con su forma de actuar o con su forma de manifestar su información. No, Miss. No voy a poder hacerlo.
Miss, ¿qué pasó? No se te escucha nada. Miss, Se fue la señora. Se congeló. ahora qué hacemos, chicas, esperamos a la Miss. Hay que esperar nomás. Se me cortó, pensé que nadie me respondía. Tengo algunas deficiencias con el internet, ya me van a disculpar. A ver, les vuelvo a la pantalla. Les decía, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Hasta qué parte me lograron escuchar? Antibacterial compran ustedes cualquier protección, porque Protex inventó los jabones antibacteriales. Su fórmula aumenta las defensas antibacteriales. ¿Hasta qué parte me lograron escuchar, chicos? Que me confirmen, por favor. Se fue prácticamente cuando estábamos hablando del tema del periódico, que no podíamos prácticamente, si leíamos algo no podíamos reclamar, algo así. De ahí, Cuando tenemos la comunicación unidireccional, ¿ya? Cuando yo no voy a poder conversar o refutar la forma de actuar de la otra persona, ¿ya? La forma de interpretación, por ejemplo, por eso les decía, ¿no? Un periódico, por ejemplo, es escrito por muchas personas, pero yo a esa persona no la conozco y no puedo refutar la forma de escritura. O también, por ejemplo, cuando yo veo un programa de televisión, ¿cierto? Muchas veces no estoy de acuerdo con su temática o la forma como lo desarrollen. Yo no voy y puedo empezar a discutir, por ejemplo, con esa persona a través de él conduciendo y yo desde mi casa. No voy a poder hacerlo, ¿cierto? Entonces, esa es la comunicación unidireccional. La comunicación bidireccional sí es cuando yo voy a poder intercambiar formas de pensamiento, ¿ya? Tanto el emisor como el receptor va a haber ahí un intercambio. Yo puedo conversar con alguien, ahí sí voy a poder intercambiar mi forma de pensar. Luego tengo la comunicación de difusión. Es cuando el emisor va a ser, ¿qué cosa? Una sola persona, ¿sí?
y va a manifestar la información a un grupo reducido, a un grupo pequeño, ya de una misma característica. Por ejemplo, yo como docente hago una charla para alumnos de 5º año de secundaria, solamente para alumnos de 5º año de secundaria. Ese es un grupo reducido, un grupo pequeño al cual yo voy a manifestar un cierto tipo de información. Pero si yo, por ejemplo, hago un video que va a ser difundido por la televisión, ¿será reducido o será ese video solamente va a llegar para un tipo de personas nada más? No, No, Va a llegar Va a para más tener- personas. para todos. va a llegar a más personas. Exacto, va a ser para un grupo mucho más inmenso, porque si yo voy a promocionar un video a través de la televisión, el mensaje, el video no solamente va a llegar, yo digo, ay, no solamente quiero que llegue para las personas que viven en Tarapoto, solamente no va a ser eso posible, ¿cierto? Porque la televisión es un medio de comunicación que puede llegar a diferentes lugares. Ese tipo de comunicación se le denomina comunicación de medios o más, ¿ya? Cuando la información es enviada por una Más. institución o por una empresa a diferentes lugares, ¿ya? A una gran cantidad de personas. ¿Me dejo entender? Sí, Sí, Miss. Sí, profesora. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Algo que quizás no me haya... Claro, ¿todo? Sí, claro, mi. sí, misita. De desarrollar. Me van a realizar para registrar su asistencia. Me van a realizar un ejemplo por cada tipo de comunicación que debemos de saber. Dime, Glenia. Como dice Miss, A ver, bueno, Glenia. A ver, les decía, ¿cómo? A ver, les explico, ¿sí? Me van a desarrollar un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, no necesariamente por cada tipo. Cogen una situación, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Dicen ya, la clase de matemáticas en el colegio SAR. Entonces, en esa situación me identifican qué tipos de comunicación hay. En un solo ejemplo puede haber varios tipos de comunicación. Por ejemplo, si es una clase en un mismo ambiente, comunicación directa. Ahora, también hay comunicación lingüística porque el mensaje está siendo brindado a través de la oralidad y de la escritura. También tenemos ¿el de qué, chicos? Bidireccional, ¿cierto? Bidireccional, ¿por qué? Porque van a poder intercambiar. El docente con los alumnos pueden intercambiar ideas. También tenemos la comunicación unidireccional. Entonces, en un solo ejemplo pueden interpretar diferentes tipos de comunicación. A ver, para ello van a tener 2 minutos nada más y voy a llamar a cada uno de ustedes y de manera rápida me la dicen, ¿sí? Y de paso registro su asistencia. De todo lo que hemos hablado.
Muy bien, empezamos. A ver, Yesenia Urbano. Román. A ver, empezamos con los que desean participar, ¿sí? Levantamos la mano para yo saber quiénes son. Los que terminaron. A ver, Eva Santos. Profesora, buenas tardes. Comunicación indirecta, profesora, también es con la A ver, profesora la calle preguntas. ¿Me entiende, profesora? a ver, tu ejemplo, te escucho. Es una persona con la pregunta, la hora, un transeúnte, profesor. No te logro entender, Eva. ¿Ahora me escucha, profesora? Ahora sí. A ver, ¿cuál es tu ejemplo? En la comunicación directa, profesora, es una persona le preguntas a un transeúnte la hora. ¿Es directa, profesora? Ya, directa, muy bien. Ya, tu ejemplo, ¿cuál es? De que le preguntes la hora a un transeúnte. Ya, ahí se presenta comunicación directa. ¿Qué otro tipo de comunicación está dentro Sí. de esa, Sí, de ese ejemplo? Sí, profesor. No le entiendo, profesora. Ya, ¿qué otro tipo? ¿Qué otro tipo de comunicación está presente ahí? Si tú le preguntas la hora a una persona, ¿qué haces uso? Hablar ¿Cómo te estás comunicando? directamente, profesora, Ya, con la persona. hablas. Si tú usas la oralidad, ¿qué tipo de comunicación tienes ahí? Directamente. Ujú. No. ¿Qué tipo de comunicación empleas si estás hablando con alguien? ¿Estás usando un idioma? Directa, profesora. Directa, profesora. Aparte de ser directa, Eva. A ver, Cris, levantaste la mano. Interpersonal. A ver, chicos, les manifestaba y les preguntaba si tenían alguna duda, alguna consulta. Verbal, pues, Eva. Verbal, muy bien. Exacto. ¿Por qué? Porque es comunicación verbal, porque tú estás usando un idioma, no lo estás manifestando en mood, ¿cierto? Claro, estás usando un idioma y estás hablando y estás usando la oralidad para comunicar con una persona. Por eso les decía hace un momentito, cuando ustedes van a elaborar un ejemplo, en este ejemplo van a poder interpretar los diferentes tipos de comunicación, no solamente un tipo. ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Ahora sí me entiende. Sí, profesora. Disculpa. Ya, a ver, ¿alguien más que haya hecho su ejemplo? Sí, profesora. Ray. ¿Levantaste la mano? Ray. ¿Cómo se llama? Indirecto. Quizás no tanto, pero sí es importante que reduzcamos la cantidad de
¿Alguien más? Profesora, comunicación indirecta podría ser que un amigo invite a otro a salir mediante un mensaje de texto o mediante una carta también. Ya, muy bien. ¿Qué otro tipo de comunicación tienes dentro de ese ejemplo? A ver, me parece que no me han entendido, ¿cierto? Es A que ver. cuando está explicando, otros prenden el micrófono y se escucha una bulla y se escucha entrecortado. A ver, les voy a explicar, ¿ya? Para la siguiente clase. A ver, ahorita hemos trabajado diferentes tipos de comunicación, ¿cierto? Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Sí, profesor. Hemos trabajado los diferentes tipos de comunicación. Ahora, para la siguiente clase, ustedes van a tener de actividad el de desarrollar un ejemplo, una situación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir una situación? Por ejemplo, la que tenemos ahora. Cualquiera de ustedes me puede decir, profesora, ya, la situación actual de nosotros. A ver, Cris, apagamos el micro, por favor. ¿Ya? Me prestan atención. Entonces, la situación actual. Por ejemplo, ¿no? Mi persona se encuentra en su domicilio y ustedes en su domicilio, en el trabajo, en la calle, qué sé yo. Entonces, de esta situación en la cual nosotros nos encontramos, vamos a identificar varios tipos de comunicación, no un solo tipo. Ustedes me están haciendo, por ejemplo, comunicación indirecta, esto, no, pero en esa situación, en ese ejemplo que tú estás planteando, hay otro tipo de comunicación. Por ejemplo, Yesenia me dice, comunicación indirecta porque una persona le manda una carta a otra. Sí, está bien, es una comunicación indirecta, pero ¿qué otro tipo de comunicación se está manejando ahí? Comunicación lingüística. ¿Por qué? Porque estás escribiendo la carta, sino cómo te estás comunicando con otra persona. De ahí, ¿qué otro tipo de comunicación es? Unidireccional, ¿cierto? Entonces, ahí pueden identificar diferentes tipos de comunicación. ¿Me dejo entender? ¿Ahora sí? Sí, profesor, ahora sí lo entendí. Ahora sí, para la siguiente clase